Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias para leer los pasajes básicos, fundamentales, en los cuales habremos de meditar hoy, y los vayamos considerando en nuestra mente en Juan 1, del 1 al 5, en primera instancia, la divinidad de Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego, del 9 al 14, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, los hijos de Dios, que creen en su nombre, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra en que habremos de basarnos para pensar en la divinidad de Jesús. Gracias mil te damos, Padre amado, porque nos permites estar en tu casa, porque nos das la dicha de adorarte, porque nos das la dicha de gozarnos en tu amor, porque nos das la dicha de vivir confiados en que cada paso de nuestra vida está siendo dirigido por ti, porque nos das la dicha de gozarnos en andar en las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Sabemos lo que implica, pero su senda es la mejor. Permite que nunca nuestros pies sean más grandes que la huella que el Señor nos ha dejado en nuestra imaginación, sino que siempre podamos ajustarnos en la senda que tú nos tienes trazada para servirte. Gracias por tu amor inefable. Gracias por habernoslo manifestado claramente en la encarnación de tu Hijo. Gracias porque en Él tenemos la seguridad total de tu amor manifestado en carne en nuestro favor. Gracias porque en Él te podemos ver como Padre amoroso y digno de toda nuestra confianza. Bendito sea, Señor. Amén. Juan 1, versos 1 hasta el 14, es básicamente lo que hemos leído en esta hora. Y así como el domingo pasado veíamos la intención de Lucas al estar incorporando todos los datos de los que podía echar mano para que la historia de Jesús fuera dicha, de modo que los que estaban siguiendo a Jesús entonces, ¿no?, supieran que se trataba de una vida histórica, de una fe que tenía ese contenido en un Jesús
que se había revelado claramente entre los hombres como el Dios hecho carne, tenemos en el caso de Juan, el apóstol, la intención de hacer ver que este Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso es que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ese Verbo que se hace carne es la vida misma que estaba puesta en medio nuestro para sustentar nuestra vida con esta dimensión de eternidad. Y si ciertamente nuestra fe está fundamentada históricamente en el Jesús de Nazaret, nuestra fe está fundamentada a niveles de eternidad en el Verbo eterno de Dios que se hizo carne para nuestra redención. Qué inquietud la de Lucas, ¿no es cierto? Para que en nuestras mentes no hubiera pensamiento religioso, como que ya la hicimos porque somos muy religiosos. No, porque Dios nos amó en Jesús. Y qué inquietud más linda la del apóstol Juan, cuando nos hace ver que no se trata de una historia que tiene un corte de principio y fin, sino en una eternidad que se revela plenamente en este favor. Y es así que se plantea en el pensamiento de Juan la divinidad del Cristo, la divinidad del ungido de Dios en nuestro favor. Es allí en donde aparece el fundamento de la Iglesia como una roca inconmovible por su historia, por su historicidad, por las posibilidades de que nuestra propia historia en ella tome sentido y particularmente por la eternidad que entraña la revelación. Pablo va a tomar este mismo pensamiento de Lucas como un Jesús histórico y de Juan como un Jesús eterno, diciendo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, Jesucristo, porque Dios lo ha puesto así y Dios se ha puesto así. ¿En qué forma la palabra de Dios mismo revelándose en Jesús de Nazaret, como para que Tomás le confiese diciendo: Señor mío y Dios mío? Porque cuando lo ve frente a él, lleno de dudas como pudo haber estado, de inquietudes y de temblores como pudo haber estado viviendo también, cuando ve al Jesús resucitado frente a él, al haber tenido las noticias que los otros compañeros le daban sobre las apariciones del Hijo de Dios luego de haber resucitado, le va a decir: Señor mío y Dios mío. Histórico, un Señor histórico, pero un Dios eterno ante él. Esa postración de hinojos que de hecho se manifiesta en Tomás hace armonía con la intención de Lucas, con la revelación de Juan, con la declaración del apóstol Pablo y con la vivencia que le arranca esta confesión para decir: Señor mío y Dios mío. Los cristianos hemos tenido el privilegio de esta revelación de Lucas para hacernos ver al Jesús histórico, de esta revelación de Juan para hacernos ver y captar la revelación del Dios eterno, esta aseveración segura del apóstol Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y esta confesión genuina, íntima, entrañable de apóstoles como Tomás, que van a decir: Señor mío y Dios mío, dispuestos no solamente a adorarle,
sino a servirle con lo más sincero de sus propios corazones. Cuando Juan, que es el pasaje que nosotros estamos considerando hoy, trata no solamente de explicitar lo que significa el verbo de Dios, haciéndonos ver que en el principio era el verbo, que el verbo era Dios, que el verbo era con Dios, haciendo distinciones en su relación, también explica. Porque no solamente distingue, sino que haciendo ver qué es la vida en medio de los hombres, nos revela que fue hecho carne para que habitara entre nosotros y viéramos su gloria llena de gracia, plena de verdad. Allí nos hace ver que Jesús, el Jesús histórico, preexistió, que era en el principio. Allí nos hace ver que al ser en el principio intervino en la creación del mundo, porque todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y nos revela de que además de preexistir, era en el principio interviniendo en la obra de la creación, porque la creación es obra de las manos de Dios, que está presente en la historia, pero que además es palabra que revela el camino, palabra que revela la verdad, palabra que revela la vida. Y cuando lo vemos encarnado, vemos el camino que Dios ha puesto para los hombres. El Jesús histórico, eterno, fundamento, digno de adoración, es el camino para llegarnos a Dios. Es la verdad claramente manifiesta, porque Dios, habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres en forma audible por los profetas, en estos posteriores días nos habla por el Hijo, a quien constituye heredero de todo, sus promesas, sus profecías, el cumplimiento de su pacto en favor de sus hijos, y se revela como vida, porque el que cree en Él como el Hijo, porque un niño nos fue nacido, pero hijo nos fue dado. El que cree en que Dios se reveló en el Hijo, porque habiendo hablado a nuestros padres por los profetas en los posteriores tiempos, nos ha hablado por el Hijo. Cuando ellos estuvieran entendiendo que la vida estaba en el Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, podían darse cuenta de que esta preexistencia de Jesús en el principio tenía que ver con ellos. Porque nosotros creemos no solamente en el que crea, sino en el que preexiste eternamente con Dios. Porque en el principio es el verbo era con Dios, el verbo era el mismo Dios. Pero además de preexistir, existe. Porque ¿qué hubiéramos hecho nosotros con solo entender una preexistencia de lo que es? Si no entendemos que Él ha existido y el pensamiento de Dios se ha revelado en palabra para que lo digamos, o se ha revelado en escrito para que lo leamos, o se ha revelado en la carne para que nosotros podamos palpar con nuestras manos mismas lo tocante al verbo de vida. Y no solamente
la palabra hablada, escrita y encarnada, sino cuando por experiencia podemos percatarnos que existe. Entendiendo lo que Él dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis, y en nuestra propia vida sentimos el palpitar de la vida del Padre, en el don que nos ha dado en el Hijo por la fe, para descubrir la vida eterna en el interior mismo de nosotros cuando clamámosle a Él, diciéndole, Abba, Padre, porque el mismo Espíritu del Hijo está intercediendo en nuestra oración al clamar a nuestro Dios. Porque Jesús existe al revelarse en carne, señalando una nueva creación. Porque así como la creación se había hecho sentir de una manera particular en el hombre, que es formado por Dios, ahora la nueva creación se hace visible, audible, sensible, perceptible en el Hijo, porque esta nueva creación que viene de Él, también revelándose en el Hijo, es principio de una nueva humanidad. Porque si en Adán todos hemos pecado, en el Hijo todos tenemos posibilidad de vida eterna, porque de tal manera ama Dios al mundo, que da a su Hijo para que todo aquel que cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es aquí en donde el Verbo que se hace carne personifica un nuevo Génesis. Porque si ciertamente nosotros al leer las primeras páginas de la Biblia nos encontramos con el Génesis, con el principio de la creación, cuando estamos leyendo este primer capítulo del Evangelio de Juan, nos encontramos con un nuevo Génesis, en donde no solamente se explica la existencia de la materia como original en Dios, como lo podemos ver en el Génesis, sino donde nosotros nos podemos explicar la existencia de la vida eterna, original en el Hijo. Y el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Y esta personificación de un nuevo Génesis es menester que nosotros la tengamos para que no temamos a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Para que no nos inquiete la vida de la materia, cuando podemos estar seguros de la vida eterna que en Cristo Jesús, Señor nuestro, tenemos como herencia incorruptible en nuestro favor. Es así que aquí se personifica este nuevo Génesis, que en el caso de Juan le interesaba tanto que supiéramos entender lo que siguiéramos por la fe al Hijo de Dios. De modo que el Jesús que preexiste, que el Dios que existe en Jesús, porque el Verbo se hace carne, va a darse también como un Jesús eterno. Porque ciertamente el Hijo habría de llamarse Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados, pero es un Jesús eterno, un propósito de redención eterno en el corazón de Dios. Y en esta eternidad hemos de vivir y palpitar y esperar y consolarnos, alentándonos en esta palabra, seguros de que sus ovejas saben distinguir su voz. Y probablemente aludiendo a Unamuno, este extraordinario escritor español, yo podría decir, hay en nosotros un elemento de eternidad. Él dice de inmortalidad, de eternidad, cuando nos podemos percatar por el oído de la fe que hay respuesta al Verbo de Dios. Es allí donde yo entiendo el Evangelio que dice, las ovejas saben distinguir la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios,
hay en nuestra palabra, en nuestra vida, en nuestra respuesta para Él, un te entiendo, un me doy cuenta que eres para mí, un gracias Señor, porque te ocupas de mí, porque es en esta proclamación que a través de los siglos se ha venido dando, en donde la eternidad también de Jesús se hace oír, sentir, vibrar, al continuar obrando en el seno de los que habrán de ser redimidos por la fe, obrando en el seno de la iglesia con su palabra que crea nuevas expectaciones, que crea nuevas posibilidades, que crea asideros de esperanza, su palabra que crea gozo, su palabra que sana a la hora del dolor y de la herida y nos hace sentir que es un aceite que nos libra de la angustia y nos hace elevar nuestra oración llena de alabanza y gratitud, porque Él es bueno y su misericordia se adentra en nuestras entrañas y en nuestra vida. Vaya creación la que hace la palabra, vaya consolación, fortalecimiento la que nos da esta palabra, vaya salvación la que recibimos en ella. Porque me doy cuenta que me crea y se recrea en mí. Me doy cuenta que sana y que me sana. Me doy cuenta que me salva para vida eterna. Y me doy cuenta que nuestra esperanza de vida eterna, que nuestra expectación de vida eterna, tiene un contenido de realidad en mi propia vida, en mi propia experiencia, en mi propia vivencia. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra que estoy oyendo, de nuevo génesis, de nueva creación, de nueva sanidad, de salvación para mí, esta palabra es preexistente, pero es existente, y además eterna. Con cuánta razón Jesús decía, por eso el que me ha visto al Padre. El que me ha visto la intención de mi Padre, que quiere que todos seamos recreados en su promesa, que todos seamos sanados por su palabra, que todos seamos salvados por la fe. El que me ha visto al Padre, porque ha podido darse cuenta del peso de la gloria del Dios que es tan grande que nuestras preocupaciones se minimizan, porque para siempre es su misericordia. Que nuestras angustias se minimizan, porque para siempre es su misericordia. Que nuestras tristezas se minimizan, porque para siempre es su misericordia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Solo así podemos entender el culto que le rendimos rindiéndonos a Él, porque reconocemos que no hay otra posibilidad de adorar a nuestro Dios sino en rendición total, en donde le decimos, me rindo. Yo me rindo a ti. Mi flaqueza, mi duda, mi angustia, mi desesperación, mi pecado, todo traigo a ti. Y si hay alguna posibilidad en los días que tú me puedas dar sobre esta tierra, todo lo traigo a ti. Es aquí en donde entendemos el por qué nos rendimos a la palabra del Señor,
en quien reconocemos su gracia y su amor. Allí le adoramos, allí le glorificamos, porque glorificar a Dios es hacer su voluntad con gozo. Y si su voluntad es que yo me hinque, me hinco. Y si su voluntad es que yo camine, camino. Y si su voluntad es que yo me pare, me paro. Y si su voluntad es que yo sufra, sufro. Y si su voluntad es que yo sepa gozarme y me goce, aprenderé a gozarme y me gozaré totalmente. Porque le voy a glorificar en todas las facetas de mi vida. Para mí, al leer el capítulo 1 de San Juan, veo que la divinidad de Cristo no solamente se da en una preexistencia del Hijo que concibo en mi mente, en una existencia del Hijo de la cual soy testigo, en una constatación de la eternidad de Jesús, sino que la divinidad de Él identifica mi sed, que no es sed de agua, sino de Dios. Identifica mi hambre, que no es hambre de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Él. Y al identificar mi sed y mi hambre, me doy cuenta que el Cristo que habita por la fe en mi vida impulsa todas mis entrañas para alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Hablar de la divinidad de Cristo, ocuparnos de la divinidad de Cristo, es identificar a Cristo en nosotros mismos. Porque es Cristo en nosotros una esperanza de gloria que se forma día a día en un proceso de santificación hasta llegar a la estatura del varón perfecto, en donde nos asiremos por toda la eternidad para entender qué significa llegar a ser alabanza de su gloria. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el principio era el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un término quizá un tanto técnico, pero que me parece sustantivo, y es un término de introspección. Es como meternos una lente para ver todo nuestro interior espiritual. Y si nosotros examinamos qué hay dentro de nuestra fe, qué hay dentro de nuestra expectación de vida, tendríamos que ver en qué forma vemos su gloria al habitar Cristo entre nosotros y dentro de nosotros. ¿En qué forma vemos esa gloria como gloria del unigénito del Padre? ¿En qué forma vemos esta gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia que afecta a todos los elementos de la existencia? ¿En qué forma vemos
esta gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, tan elocuente que nuestro corazón, nuestra intimidad, nuestra espiritualidad apasionada que le busca, siente el confortamiento, porque su gracia y su verdad se asienta en nosotros, habita en nosotros. Agustín llegaba a decir, habita en nosotros, porque la gracia y la verdad, decía este padre de la Iglesia, habita como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y él contemplaba en sus confesiones de cómo el amor del Padre y la gracia del Hijo y la consolación del Espíritu Santo llegaban a descubrirse en todo cristiano, porque se siente hijo por el Hijo, se siente redimido por el Hijo, se siente heredero del Espíritu Santo por el Hijo, que además de haberle prometido esta gracia, se la ha cumplido. En una constatación íntima que le hace feliz en medio de todas las circunstancias que le rodean. A la divinidad de Cristo, ciertamente objetiva, pero ciertamente íntima, ciertamente explicitable y explicable, pero ciertamente inefable, como para que Pablo llegara a decir, que ciertamente se puede explicitar, ciertamente se puede explicar, pero cuando vive en mí, lo siento inefable. Es aquí donde los gemidos comienzan a emitirse y uno dice gracias y después como que ya no sabe qué decir más y gime y llora y busca, porque la constatación de la gracia y la verdad en lo íntimo del ser, en la pasión que busca a Dios, se manifiesta en forma inefable. Bendigo a Dios por Lucas, que nos muestra un Jesús histórico, pero bendigo a Dios por la revelación que nos da en Juan, porque nos revela la eternidad de Dios en nuestra temporalidad humana. Gloria sea a su santísimo nombre. Amén.